TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano y hoy vamos a platicar sobre sismos, la ciencia de los sismos. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? ¿Qué nos falta por conocer? ¿Y qué es lo que le podemos transmitir a usted de lo que se sabe el día de hoy y lo que entendemos hasta la fecha sobre los sismos? Para esto nos acompaña en el estudio Francisco José Sánchez Cesna. Él es del Instituto de Ingeniería. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Gracias, Mireya, por la invitación. También está con nosotros Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es del Instituto de Geofísica, del Departamento de Sismología de este estudio. Y bueno, pues sin más, vamos a entrar en materia rapidísimo. ¿Qué son los sismos? ¿Qué los provocan? Y vamos construyendo a lo largo como una plática así entre ustedes. Siéntanse con toda la confianza de participar en el momento, no esperen que yo les dé la palabra. ¿Qué son los sismos? ¿Por qué México es un país donde se sienten o se viven tantos sismos? ¿Y qué es lo que tenemos que saber las y los ciudadanos al respecto? Sí, Víctor. digamos, bueno, pues a ver, los sismos son rupturas que se producen en el interior de la Tierra, producto de la acumulación de tensiones, de esfuerzos, que se producen estos esfuerzos por la tectónica de placas, es decir, la interacción que sufren, que tienen la capa más superficial y rígida del planeta, que está compuesta por diferentes placas, como un rompecabezas, y el movimiento relativo entre estas placas produce zonas de colisión donde estas placas convergen, otras donde tienen un movimiento lateral, otras donde son divergentes, y todos esos movimientos producen esta acumulación de esfuerzos que tarde o temprano rebasan la resistencia de las rocas y producen estas rupturas, que son movimientos súbitos de roca en fallas geológicas que generan las ondas sísmicas que luego viajan por el interior del planeta hasta la superficie. ¿Y cuál es la diferencia entre este sismo del 2017 y el del 1985? La diferencia radica en que en este sismo del 19 de septiembre de este año, la ruptura no se dio en la zona de acoplamiento más estrecho entre la placa oceánica y la placa continental. La placa oceánica es la placa de Cocos, que es más pesada que la placa continental y por eso subduce, se va debajo una de la otra. Eso es un poco lo que habíamos aprendido, ¿no? Sí. Y teníamos como en el imaginario. Pero esa placa también está sometida a las fuerzas de atracción gravitacional y más adelante, en su trayecto debajo de México, por tensiones y por el mismo jalón de la astenosfera, de las corrientes de convección, se generan fuerzas de tensión y con la ayuda de la gravedad se dan desplazamientos que se llaman fallas intraplaca, son extensionales. En geología se les llama fallas normales, no porque se ocurran de manera normal, en su origen así era la etimología, pero son por extensión. Y esto ocurrió, la diferencia fue que fue muy cerca de nosotros. La magnitud 7.1 es del orden de más de 30 veces más pequeño en términos de la energía irradiada que el temblor de Michoacán, pero ocurrió a 110 kilómetros de distancia, una profundidad de 57, 58 kilómetros, y esto hace que las ondas incidan prácticamente de manera vertical, pero además que viajen por una corteza relativamente sana, sin atenuarse, como las otras, que vienen por una corteza muy quebradiza y se dispersan mucho, y además la ruptura misma fue más impulsiva. En Michoacán pudimos ver una ruptura casi como grieta, eso hay distintas hipótesis en varios episodios, pero de un movimiento muy largo y un poquito más suave en cuanto a
a las frecuencias que dominaron. En este caso, las frecuencias que dominaron el movimiento son frecuencias muy altas, más altas que las que, de una manera más rápida. ¿Cómo se mide un sismo? O sea, se mide por el impacto que tiene, pero también supongo que en términos de la ciencia se mide con otras, reglas, pues, ¿no? Sí, digamos, la medida absoluta de un terremoto es por excelencia su magnitud, es decir, de qué tamaño fue la falla geológica que rompió, cuánta energía sísmica fue liberada. Eso es como la huella digital de un terremoto y se le llama magnitud. Como ya dijo Paco, el sismo del 19 de septiembre de este año liberó 32 veces más o menos, menos energía sísmica que el del 85. Ahora bien, hay otro concepto que es fundamental, que es el de intensidad, que es, digamos, la violencia con la que en un lugar específico se sintió la sacudida asociada a un terremoto. De esta forma, para un mismo terremoto, por ejemplo, de magnitud 7.1, este último del que hablamos de este año, la intensidad pues varió muchísimo, como en otros terremotos. En el caso de la Ciudad de México, la intensidad fue muy grande, específicamente en toda la ciudad, y más aún en lugares muy localizados de la zona del lago de la ciudad, donde las aceleraciones máximas del suelo, que es un parámetro muy ligado, muy revelador de la violencia con la que se dio la sacudida, pues fue muy grande. Entonces, cuando dices aceleraciones del suelo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Un poco para el público en general tenga más o menos una idea un poco más clara de qué quiere decir esto, que es muy importante. Sí, claro, no desde luego. Y es importante medular, porque, como lo dijo Newton, pues las aceleraciones, en su segunda ley en la física, pues son producto de fuerzas aplicadas a un cuerpo. Es decir, si yo aplico una fuerza a este cuerpo, que supera el resto de las que estén, digamos, operando en este momento, pues este cuerpo va a moverse, y para moverse pasa de un estado de reposo a otro en movimiento. Ese cambio supone una aceleración, pasamos de una velocidad nula a una velocidad, la que sea, diferente. O sea, hay un cambio en la velocidad del movimiento del cuerpo que supone, por ende, una aceleración, y esto es producto de una fuerza que yo apliqué. Entonces, las aceleraciones del suelo para los ingenieros, por ejemplo, son muy importantes para diseñar sus estructuras, porque ya que suponen fuerzas, estas aceleraciones, pues ellos dicen, pues sí, mi estructura va a estar sometida a ciertas fuerzas ligadas a esas aceleraciones del suelo, y yo tengo que diseñar una estructura para que aguante las fuerzas de diseño, ellos llaman, asociadas a las aceleraciones inducidas por el suelo a nivel de la tierra, pero también digamos, a diferentes alturas según la estructura, ¿no? Quizás yo quisiera complementar lo que dijo Víctor, porque es muy importante para la gente que nos ve, que la Tierra nos tiene sujetos a su superficie por la gravedad, y esto se mide en una aceleración. La aceleración... La famosa ley de Einstein, ¿no? No, la gravedad de Newton, la gravitación universal. Sí. Y estamos sometidos por una aceleración que vale G, 981 centímetros por segundo al cuadrado. Es lo que nos mantiene con los pies en la Tierra, digamos. Lo que nos mantiene pegados al planeta. Es la fuerza que a veces tenemos que somos conscientes todas las mañanas al levantarnos. Así que a veces se mide en fracciones de G, y es un indicador relativo de la importancia de las fuerzas horizontales. Por ejemplo, cuando el movimiento es horizontal o vertical, produce aceleraciones que se traducen, como bien señaló Víctor, en fuerzas horizontales o verticales que, si superan o que si son del orden de las fuerzas a las que habitualmente estamos sometidos, es que se pueden producir daños. ¿Por qué, por ejemplo, comentabas tú el tema de la zona lacustre? ¿Qué pasa en esa zona comparada con la no lacustre? Claro. O sea, ¿por qué ahí se magnifica el efecto del sismo? Tiene que ver con las ondas. Tiene que ver con que las velocidades de propagación en el interior del suelo blando, por ejemplo, las ondas de corte, las ondas transversales, puede variar muchísimo y tener velocidades. Aquí en la Cuenca de México, en Chalco, se han medido velocidades de 35 metros por segundo. Comparado con 500, 600, 3000 metros por segundo.
lo cual la amplificación de las ondas de corte puede ser enorme. Las ondas verticales, las ondas P, que son otras ondas de compresión, presentan un contraste menor y por eso los movimientos en el valle, los movimientos verticales, sufren menor variabilidad horizontalmente. Los movimientos horizontales se amplifican enormemente y dan lugar a muchísimos fenómenos de atrapamiento de la energía, de desdoblamiento en formas de propagación. Víctor acaba de estudiar recientemente el tema, demostrando que hay cierta parte de la energía que se logra atrapar en los depósitos profundos y que pueden hacer que el movimiento dure más. ¿Eso ocurrió ahora en la Ciudad de México? Pues yo creo que sí, una parte de esto ocurrió y la naturaleza del movimiento nos falta estudiarla completamente, pero es probable que estos efectos que se han estudiado, que se han detectado, que Víctor ha documentado numéricamente, se estén también produciendo ahora. ¿Y eso cómo se vive? O sea, los que estamos arriba de la superficie, sí, ¿no?, de la Tierra, ¿cómo percibimos eso? Sí, claro, ahora complementando lo que acaba de decir Paco, existe una especie de paradoja en la Ciudad de México, que por un lado estos sedimentos tan superficiales a los que hizo alusión Paco, que son producto de la sedimentación durante miles de años en los antiguos lagos del valle, están compuestos principalmente de arcillas compresibles saturadas en agua, y sus propiedades son tales que, como ya lo dijo Paco, inducen una amplificación muy grande de las ondas, pero también una disipación muy grande de la energía. Es decir, una onda que se propaga a lo largo de esa pequeña capa que puede fluctuar entre 10 y 100 metros de espesor en todo el valle, en la parte, ¿no?, se atenúa muy rápido, se disipa la energía en calor. Entonces, digamos, la paradoja sería cómo es posible que existiendo esta disipación tan alta de energía, dada la naturaleza de esos depósitos, dure tanto el movimiento, ¿no? Entonces, efectivamente, tratando de entender mejor... Sí, eso es un poco lo que nos preguntamos, los que lo sentimos, ¿qué, ¿no? ¿no? Sí, pues, efectivamente pareciera, es decir, razonable pensar que al menos la duración o parte importante, una razón importante de la duración es porque hay energía que viaja a mayor profundidad, como ya dijo Paco también, en sedimentos más competentes, menos disipativos, que permitan ese, digamos, ese entrampamiento de la energía que si bien, que además, debo precisar, y eso es lo que yo estoy entendiendo, digamos, con base en lo que hemos visto ahora que ocurrió, es que cuando incide la energía, ya sea de un sismo como el reciente, que viene principalmente de abajo y cerca, o bien de uno lejano, cuando esa energía incide en el borde de la cuenca, en el borde de esos sedimentos lacustres. Es impresionante las imágenes que hemos estado viendo de las zonas dañadas, sí, cómo claramente se alinean con ese borde, ¿no?, con el borde de la zona lacustre de la cuenca. Y eso tiene que ver principalmente con dos cosas. Una, la naturaleza del suelo en esa región específica, que es muy cerca del lugar donde comienzan los sedimentos, tiene un espesor muy específico, hay una geometría de los sedimentos que, como iba a explicar, digamos, al incidir la energía sísmica, en ese lugar hay las ondas entran, se transmiten a la cuenca con una amplitud mayor, pero también hay generación de nuevas ondas en esa región. Entonces, ese efecto que es muy local, o sea, muy cercano a ese límite, no sobrevive a mayores distancias porque la energía en la superficie se atenúa. Entonces el impacto es muy local, digamos. Es muy local. Okay. Tiene mucho que ver también, perdón, nada más quería precisar, lo que decía también Paco, es decir, la naturaleza del campo incidente de ondas, es decir, no, es un poco técnico. Onda, digamos el contenido espectral. O sea, la onda. Las frecuencias que dominaron, las ondas cuyo periodo de oscilación es corto, la amplitud de dichas ondas para ese terremoto fue muy grande, y esas en particular, para esa región específica cerca del límite, producen un efecto de amplificación muy grande. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, regresamos.
bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre la ciencia de los sismos y para ello me acompañan en el estudio Francisco Sánchez Sesma y Víctor Manuel Cruz Atienza. Muchísimas gracias, ambos investigadores aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay muchos temas que están en el... pues ya se vuelven palabras de la gente de pronto, ¿no? Las aprendimos en el 85, pensábamos que las habíamos desaprendido y hoy nuevas generaciones las empiezan a acuñar, Richter, magnitud, epicentro, profundidad, distancia, aceleración de las ondas, etc. ¿Por qué no nos cuentan un poquito qué es lo que pasó y cuáles son las enormes diferencias o no que existen, por ejemplo, en este tema de la distancia, o sea, el epicentro, el tipo de sismo, entre uno y otro, y qué es, un poquito más adelante, lo que deberíamos de hacer en la ciudad para tratar de amortiguar estos impactos o disminuirlos? O sea, ¿qué tanto tendríamos que cambiar? Yo creo que aprendimos mucho del 85. Yo debo de decir que yo estaba dando clases aquí en la Facultad de Ciencias cuando ocurrió, y estoy absolutamente maravillada de la conducta de los y las jóvenes, de cómo se dieron cuenta que estaba temblando, salieron en perfecto orden, se estaban desprendiendo plafones, cosas, y los chicos jamás gritaron, jamás corrieron, jamás empujaron, y con total calma, incluso yo creo que más que muchos profesores, hicieron lo que tenían que hacer. Claro, acabábamos de hacer el simulacro, pero esto ya era en serio y sí se sentía fuerte, incluso aquí mismo en Ciudad Universitaria. Entonces, ¿cómo hemos ido construyendo también esta otra parte social, ¿no? Y yo creo que para que la parte social sea cada vez más corresponsable de responder adecuadamente, pasa porque entendamos como sociedad mejor qué es lo que son los sismos y qué podemos esperar viviendo en un país y en una zona como la de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito más en este sentido, ¿cómo se comunica? O sea, ¿qué estamos haciendo en términos de ciencia para comunicar esta parte de los sismos? ¿Y qué es lo que ha funcionado en los últimos 32 años y qué es lo que no? Pues la pregunta es una pregunta como una pregunta con múltiples facetas. Trataré de abordar unas y le ruego a Víctor que complete algunas otras cosas que me falten, pero que compartimos esta inquietud, esta fascinación por el fenómeno, que como dijimos, nada más, debido a que nuestro planeta es muy joven, porque tenemos todavía calor en el interior que se está generando por decaimiento. La teoría de la relatividad, ¿verdad? Que es joven y que no. Pues porque tenemos, tendrá más de 4.500 millones de años, ¿no? O sea, quizás ya cuando estaba formado con su luna y todo. Y entonces tenemos todavía actividad de convección, estas corrientes muy lentas que arrastran a las placas y que hacen que las placas converjan a velocidades como de 5 centímetros al año, que es, para darles una idea, la velocidad a la que nos crecen las uñas. Las uñas crecen más o menos 1 milímetro cada semana. En un año crecen 5 centímetros. Entonces, con esta velocidad, en 100 años serían 5 metros acumulados, que si se liberan, pues no hay temblor, o si se mueven. Pero si se quedan atoradas, pues pueden después saltar de manera violenta. ¿Y qué quiere decir que se queden atoradas? Porque la placa se va deformando, una placa no es rígida, es como cualquier sólido deformable, pero sujeta a grandes fuerzas, se va comprimiéndose, va acumulando energía como un resorte, y después de algún tiempo la roca, como señaló Víctor hace un momento, se vence su resistencia y salta, y se mueve. Cuando las placas son muy parecidas, forman cadenas montañosas como en el Himalaya. Su peso es semejante y las fuerzas de arrastre semejantes, entonces forman cadenas montañosas. Así que en nuestro caso, los sismos pues ocurren precisamente por esas rupturas y estamos sometidos a ellas en esta región donde cuando ya el planeta ya estaba más o menos conformado y México había ya emergido más o menos hace unos 200 millones de años, como lo demuestran distintas
observaciones, y ya había caído el meteorito al que se le echa la culpa, el Chicxulub, de la extinción de los dinosaurios. Entonces tenemos una tasa de actividad más o menos semejante los últimos 200 millones de años. Y es probable que siga. Pero ¿por qué uno se adelanta? Pues porque precisamente la corteza es deformable y una parte se adelanta, otra parte se atora y después tiembla. A largo plazo es un movimiento muy regular y esas variaciones, pues el diablo está en los detalles. Y aquí entra la pregunta de ¿son predecibles los sismos? Pues yo creo que en términos promedio sí, pero en el detalle no. Sí, exacto, ¿no? O sea, sabemos que eventualmente va a temblar. Que seguirán pero no ocurriendo, sabemos dónde van a seguir ocurriendo, la mayoría, porque hay un registro muy amplio de sismicidad a nivel mundial y en México específicamente. Pero, a ver, es que son muchas preguntas, tal vez deba precisar para que la gente lo sepa, que los sismos más comunes en México son los que señalaba Paco, son más superficiales que los dos que ocurrieron el 7 y 19 de septiembre de este año y ocurren, como bien dijo Paco, en la región donde entran en colisión ambas placas. En México, esa zona donde se atoran las placas y se acumula la energía y rompe, queda abajo de la costa del Pacífico. Que los sismos tradicionales que hemos recibido Efectivamente, de Guerrero, los más comunes son esos, zona, exacto. Pero hay otro tipo de sismos que, si bien no son tan comunes, son comunes, o sea, han ocurrido muchas veces. Tenemos ejemplos paradigmáticos de varios, notablemente en 1931 rompió en magnitud 8 en Oaxaca, intraplaca, o sea, dentro de la placa oceánica que ya explicaba Paco antes, por abajo del continente. Estoy hablando ahora de ese tipo de sismos que, si bien son menos comunes que los más superficiales, también ocurren. En el 99 hubieron 2 sismos importantes en Puebla, en Tehuacán, y otro más en Oaxaca. Y han habido varios que incluso la gente podría recordar. El 16 de junio de 2013, el que conocimos como el Día del Padre, fue un sismo que no produjo daños en la Ciudad de México, un sismo de magnitud 5.9, más lejos que el 7.1 del 19 de septiembre pasado, pero de la misma naturaleza. Entonces tenemos ya muchos registros de ese tipo de sismos intraplaca a mayor profundidad y cercanos. ¿Y si tenemos una buena red para medir estos sismos? Claro, sí. O sea, el 85 fue un parteaguas en México por varias razones. Quería también abundar eso porque la pregunta también abordaba qué se ha hecho desde entonces, pero entre otras cosas se instalaron muchos instrumentos de medición, acelerómetros en la Ciudad de México, y con base en los miles de registros que se han generado en esa red de observación, hoy sabemos, por ejemplo, que el peligro sísmico debido a en la Ciudad de México, ya voy a ser ahora más preciso, pero el peligro sísmico debido a este tipo de eventos intraplaca, que son menos comunes que los otros, es comparable al peligro sísmico asociado a los grandes terremotos de subducción de la costa. Es decir, la probabilidad por año, lo voy a explicar de esta manera, la probabilidad por año de que la aceleración del terreno exceda cierto umbral a partir del cual comienza a ser peligroso, ¿sí?, es la misma o muy similar debido a uno de estos sismos intraplaca que los de afuera. Esto está publicado recientemente, o sea, sabemos mucho sobre el tema. Gracias a toda esa instrumentación derivada de lo que ocurrió en 85, que además creó instituciones muy importantes como el Sistema Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, toda una cultura de prevención de la que hemos sido testigos los más jóvenes y los no tan jóvenes, de cómo actuar cuando ocurren las sacudidas. O sea, es decir, hoy México es muy diferente a lo que era en 85, se ha construido una cultura, digamos, valiosa, hay gente dedicada, experta, de primer nivel, ocupada en ello. Nosotros hacemos esfuerzos por divulgar lo que sabemos, pero yo estoy convencido al mismo tiempo que hace falta una convicción institucional por parte del gobierno del país para que los niños en México desde temprana edad sepan perfectamente dónde están parados, qué puede ocurrir y qué debemos hacer para reducir nuestra vulnerabilidad, es decir, para que el riesgo ante las futuras sacudidas sea pequeño. Esa es la tarea que tenemos enfrente, ¿no? Construir una sociedad más resiliente en donde realmente podamos disminuir
nuestra vulnerabilidad frente a eventos que ciertamente no controlamos. Y uno de ellos es toda esta idea de la construcción social del riesgo, que no de la ocurrencia de los temblores, ¿no? Y esa es la parte en la que tenemos que trabajar como sociedad, porque pues los temblores más allá de conocerlos, escapan a nuestro control. Ustedes no me lo van a creer, pero hemos llegado al fin de este programa. ¿Algunas palabras de cierre? Pues yo diría, Francisco, que la clave del asunto está en que hay que mantener una vigilancia sobre nuestro entorno y la necesidad de reforzar la educación en este país, en todos los niveles, o sea, tanto porque es eso lo que permite la comprensión de los fenómenos físicos, de los fenómenos sociales, ponen en estos digamos, accidentes de la naturaleza o fenómenos naturales, ponen de manifiesto nuestra vulnerabilidad ante ellos. Y podemos reducirla, mitigarla, si estamos más preparados, si tenemos un conocimiento mejor. Y la clave es la educación, la clave es la inversión de los recursos en el conocimiento del entorno. Una reflexión muy rápida. Podríamos saber más si instalamos muchos más instrumentos y si formamos más gente capacitada en estas áreas. Ahí está usted, joven que nos estaba escuchando, que nos está viendo. Realmente es un campo de la ciencia muy importante para nuestro país. Y bueno, pues les agradezco mucho Francisco Sánchez Sesma, Víctor Manuel Cruz Atienza, por habernos acompañado el día de hoy. Claramente no hemos agotado ni con mucho el tema de los sismos, sobre todo pues en este país, y la prevención, que ese es otro programa que nos debemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, para estar prevenidos y reducir la vulnerabilidad de nuestros espacios físicos, pero también la vulnerabilidad de las personas? Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Nos vemos el próximo lunes.